Vamos a tocar hoy la palabra en una escritura muy importante. Ahora subirlo en Apocalipsis. Hemos estado hablando en muchos aspectos de la condición de la iglesia en Apocalipsis. ¿Es cierto? Hemos estado hablando de que Dios no quiere que la iglesia sea como los problemas que tuvo la iglesia de Éfeso, es decir, una iglesia que no tiene amor, falta de pasión, falta de fervor. Dios no quiere que la iglesia sea como la iglesia de Esmirna, que no tenga temor, que aunque sea perseguida la iglesia tenga valor, perseverancia y fe. Dios no quiere que la iglesia sea como la iglesia de Pérgamo, que tenía problemas con las falsas doctrinas, que labraban su propio imperio. Dios no quiere que la iglesia sea como la iglesia de Tiatira, que toleraban los espíritus de las tinieblas, toleraban lo falso, toleraban el engaño en muchos aspectos. Dios no quiere que la iglesia sea como la iglesia de Sardis, que era una iglesia muerta, que era una iglesia que vivía en pecado, que era una iglesia que tenía sus vestiduras sucias, rotas, harapientas, eran miserables, fuera del propósito de la salvación de Dios. Y Dios no quiere que la iglesia sea como la Odisea. Ese es el tema de hoy. Filadelfia es la iglesia ideal para este tiempo. Eso está toda la serie completa, usted ya debe conocer. Dios no quiere que seamos como la Odisea, una iglesia que tenía grandes problemas. A pesar de que las otras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a pesar de que aquellas congregaciones tenían diferentes problemas, no estaban muertos del todo. La Odisea es una iglesia terrible. El estado de la iglesia de la Odisea es terrible para el Señor. Es tan detestable que Él le dice que la vomita. Lo vamos a leer. En muchos aspectos. Y la realidad no se queda en Apocalipsis capítulo 3, verso 14, ¿no? La realidad es que mucha iglesia del Señor está como la Odisea. Pobre, ciego y desnudo. En muchos aspectos. Entonces vamos a empezar leyendo. Dice el verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén. Y es muy peculiar este título porque aquí es casi la primera y la única vez con que sale la palabra amén como un título. Y ahora se lo voy a explicar por qué. Dice, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Cuando la Biblia, o Cristo mejor dicho, se presenta como el amén, Él se está presentando como aquel que es verdadero y aquel que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando usted dice amén, usted está acentuando a lo que Dios dice. Está diciendo así sea. Por eso dice la Biblia, o dice Pablo en una de sus cartas, todas las promesas de Dios son sí y amén. Cristo es el amén de Dios, o sea, Cristo es el sí de Dios y es el cumplimiento y la veracidad de lo que Dios ha dicho. Por eso dice, esto dice el amén. El amén aquí tiene una connotación de aquel en quien las promesas son verdaderas y tienen un cumplimiento. Dios no es mentiroso, ni es hijo de hombre, para que se arrepienta. Lo que Dios habló, se cumple. Y lo que Dios ha hecho a través de Cristo está hecho y cumplido. Si muchos de nosotros no participamos de lo que Dios ha dicho y de lo que Cristo ha hecho, no es por Dios, es por nuestra negligencia, es porque no le creemos, porque hay grandes velos de duda y de incredulidad en nosotros, la cual Dios repele en muchos aspectos. Entonces Él se presenta como el testigo fiel, como el verdadero y como el principio de la creación de Dios. Ok, mire esta escritura en el libro de Colosenses. Vayas al libro o la carta de Colosenses de Pablo, en el capítulo 1, versículo 15. Usted va a ver algo muy peculiar. Pablo habla de Cristo y dice:
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, antes de que las cosas fueran creadas, Él ya existía. Todo en Él fue creado. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Estoy en el verso 16 de capítulo 1 de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominios, principados o potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Por eso Él se presenta como lo máximo, el principio de todo. Y dice Pablo en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. O sea, está remarcando que Cristo es el centro de la creación. Todo lo que existe, existe por Él y para Él. Todo lo creado fue en Él. Cristo no solamente es el Mesías, Cristo es el Dios poderoso y creador. Verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Diga, Él es mi cabeza. Él me manda. Yo no hago lo que me da la gana. Yo no voy donde me da la gana. Si usted hace eso, usted es un rebelde. Ajá, como a algunos no les gustó. Bueno, Cristo es la cabeza. O su cuerpo hace lo que le da la gana, sin que su mente le mande, su cerebro le mande. ¿Cierto que no, no? Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el general, Él es el que manda. Y Él quiere que su cuerpo en este tiempo fluya, o camine, o ande, o accione coordinadamente. ¿Me está entendiendo? Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él de reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Bueno, volvemos entonces a Apocalipsis capítulo 3, 14. Él es el principio de la creación de Dios. Entonces, Él se presenta a la Odisea como el todo del todo. Él se presenta como lo máximo y como aquel que es fiel, testigo fiel. ¿Por qué se va a presentar a la Odisea así? Porque la Odisea fue infiel. Porque la Odisea le abandonó. Porque la Odisea hizo lo que le daba la gana. Versículo 15. Y aquí viene, directamente Cristo entra al grano. Es importante reconocer que en las demás cartas Él les dice, hay algunos pocos que no tienen la doctrina de Balaam, hay algunos pocos que no le comen cuento a Jezabel, hay algunos pocos que no han manchado sus vestiduras. Siempre en la situación de las demás congregaciones, demás iglesias de Asia, habían unos que se habían guardado. En otras palabras, había un remanente guardado por Dios. Peculiarmente en la Odisea no era así. Todos estaban mal, todos habían caído, todos estaban manchados. No se salvaba ni uno. Y entonces Él entra enfáticamente diciéndole, conozco tus obras. Estoy en el verso 15, 3:15 de Apocalipsis. Conozco tus obras. O sea, yo las reconozco, conozco lo que haces. Dice, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Verso 16. Por cuanto eres tibio, no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Bueno, hago un paréntesis allí. ¿Qué era la ciudad de la Odisea? Es importante entender esto. La ciudad de la Odisea era una ciudad tremendamente rica, de las ciudades más ricas de Asia Antiguo, de Asia Menor. Su ciudad quedaba entre medio de varios caminos y varias ciudades. Todos los comerciantes tenían que pasar por ella. Es más, la ciudad de la Odisea
era tan rica financieramente que un terremoto la destruyó y ellos no aceptaron la ayuda externa. Ellos mismos con su dinero reconstruyeron la ciudad. Fíjense si eran ricos y también orgullosos. Eso era la Odisea. La Odisea tenía un centro de medicina. Escuche lo que le voy a decir. La Odisea tenía el centro de medicina más avanzado en cuanto a las enfermedades de los ojos. Ellos tenían un colirio especial que ningún otro centro médico en aquel de la época lo tenía. Sin embargo, uno de los reproches de Cristo a la Odisea es que era ciega. Usted va a ver aquí un juego de palabras. La Odisea tenía otra cosa más. Destacaba por la calidad de su moda. La Odisea destacaba por su ropa fina, sus pieles, sus tejidos, sus telas. Eran los mejores de la época. Era la cuna de la moda en aquel entonces. Era lo que hoy en día es, pues, Roma en la moda, o New York, o bueno, todas estas cosas, ¿no? O el Fashion Week de Madrid. Por ponerle una idea, en ese entonces su comercio era tan fuerte en sus telas, en el lino y en todo esto. Sin embargo, Cristo le dice: pobre de ti, estás desnuda, no tienes con qué vestirte. La Odisea era una ciudad tan tremendamente prosperada, hermano, se lo digo, que era opulenta, arrogante y orgullosa en sí misma. Ya le dije por qué. La ciudad la destruyó un terremoto más o menos por el año 63. Y ellos dijeron: no, aquí no hace falta que vengan a ayudarnos el Imperio Romano. Nosotros mismos tenemos el dinero para reconstruyeron la ciudad. Y escuche, en la Odisea el agua que bebía la ciudad llegaba tibia. Porque sus depósitos, o de donde ellos tomaban el agua, era un depósito que estaba a 10 kilómetros de la ciudad. Cuando el agua llegaba, no llegaba ni fresca ni caliente, llegaba tibia. Entonces el agua tibia lo que provocaba en la gente era repulsión. Lo que provocaba en la gente era malestar. ¿Usted ha bebido agua tibia alguna vez? Beba ahora en verano agua tibia, a ver qué le parece. Beba agua tibia. Escuche, provocaba repulsión. Entonces, cuando Cristo empieza a decirle en el verso 15, Él está utilizando las situaciones de la ciudad para decirle las verdades espirituales la cual la iglesia está viviendo, o la situación espiritual que la iglesia tenía. Y Él le dice: yo conozco tus obras. Las obras tienen que ver con ¿qué? Con la verdadera fe. ¿Estamos de acuerdo? Si usted tiene una fe verdadera, usted tiene obras de fe. Si usted dice que tiene una fe pero no tiene obras, su fe es falsa, su fe es mentira. Las obras tienen que ver con la verdadera fe. Entonces le dice: yo conozco tus obras. Y las obras de la Odisea eran obras que representaban tibieza. O sea, no estaba, si era sí o era no, no estaba en un punto muerto. Y esto representa algo para el estado de la iglesia hoy en día. Cuando la iglesia hoy en día está por ser marcada, está siendo marcada por el Señor, la verdadera iglesia, y cuando la iglesia ha vivido su relación con Dios y su relación con Dios no es ferviente, ni siquiera es fría, sino que es tibia, ahí es cuando Cristo le causa máxima repulsión. La tibieza espiritual representa, escúcheme bien, iglesia, la tibieza espiritual representa cuando uno en la vida no prospera en el Señor. Cuando usted lleva como 15, 20 años dizque de cristiano en el evangelio y usted sigue igual que antes, ha estado tibio, no ha tenido transformación, no ha tenido avance, es más, está ignorante de lo que Dios quiere con su vida. Pues su estado ha sido
tibio. Porque si su estado hubiera sido caliente, es decir, ferviente, usted no es el mismo. No en 15 años, usted no es el mismo en 3 meses. Usted no es el mismo en 6 meses. Entonces, una de las cosas que Cristo va a confrontar más a esta generación es la tibieza espiritual. Hoy estoy, pero mañana no estoy. Hoy quiero buscar al Señor, pero mañana me gusta el mundo. Eso es tibieza. No provoca nada. No hay avance. No hay propósito. No hay desarrollo. No sucede nada. No pasa nada con la vida de las personas. Entonces Cristo le reprocha a la Odisea este estado. ¿Por qué? Porque Él lo había dado todo. Él se lo había dado todo. Él nos ha dado todo. Y Él le reprocha: no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Le dice: ojalá tu estado hasta fuera muerto total o fueras encendido total. Pero eres tibio, te vomito, me produces náuseas, me produces repulsión. Y esa es la realidad de una iglesia tibia, de una vida espiritual tibia, de una vida espiritual que no avanza, de una vida espiritual que se siente estancada. He conocido gente que tiene 20 años en el evangelio y están estancados. ¿En qué momento se quedaron tibios? Perdieron el amor de Dios, perdieron el fuego de Dios, un momento en el que el Señor se lo dio. Dios en este tiempo quiere que la iglesia sea otra iglesia, que sea una iglesia fiel, llena del poder de Dios. Como dije al principio, Dios no va a dar nada a nadie quien esa persona no lo desee, no lo anhele con todo su corazón. No lo desee, no lo anhele con todo su corazón. Estamos en el tiempo de darlo todo. Como dicen coloquialmente, de poner toda la carne en la barbacoa, en el asador. Estamos en tiempo donde Dios nos demanda darlo todo como iglesia. Entonces, uno de los problemas de la Odisea y uno de los problemas de la iglesia hoy en día es la tibieza espiritual. Tibios, nunca avanzan, no conocen al Señor. Me cuesta coger su palabra. No entiendo qué es la voz de Dios y menos sé qué es lo que Dios quiere conmigo. Eso es tibieza espiritual. Dios está buscando gente ferviente, gente con amor, con pasión. Cuando usted está enamorado y tiene pasión, usted quiere andar pegado a esa persona todos los días. Bueno, hay un momento que le dice: no, dame mi espacio. Pero escúcheme, Dios está buscando gente con pasión, con fervor, que le ame, que le desee en muchos aspectos. Que gente que le diga: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser tu instrumento. Yo quiero que mis manos sean tus manos y sanen los enfermos. Señor, yo quiero que bendigas a otra persona a través de mi vida. Que mi voz sea tu voz. Pero no. La iglesia de la Odisea es una iglesia conformista. Se conforma con lo que tiene, no tiene nada. Ella piensa que tiene, pero no tiene nada. ¿Por cuántos años el evangelio en estas últimas 4 décadas que llevo examinando? No es que yo tenga 4 décadas, ojo, por eso es de broma. En estas últimas 4 décadas que llevo examinando, la iglesia ha vivido en tibieza espiritual. Y hay mucha iglesia que se cree rica. ¿Y sabe por qué se cree rica? Porque tiene grandes locales, porque tiene grandes bandas musicales, porque tiene luces como si eso fuera un escenario de teatro, porque tiene quizás edificios, pero el Señor les dice: eres pobre. Vamos a verlo. Entonces el verso 15 y el verso 16 están mostrando una realidad espiritual la cual la Odisea está afrontando. Y entonces aquí viene verso 17. Cristo la confronta y le dice:
Porque tú dices, la Odisea, tú dices, esto lo dice la Odisea. Porque tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes, escuche, me encanta este adjetivo calificativo que utiliza el Señor aquí. Dice, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Guau! ¿Qué más quiere que le diga? La palabra en el griego para desventurado, que es la que utiliza la traducción que yo estoy leyendo, también significa eres un desgraciado. Desgraciado. ¿Y qué es ser desgraciado? Bueno, desgraciado se ha utilizado como quizás un insulto, pero desgraciado es una persona que está fuera de la gracia de Dios. Sencillamente, la palabra des quiere decir que no tiene gracia. Desgraciado. Entonces Cristo le dice, la Odisea, tú porque tienes cosas opulentas, eres arrogante, te crees que todo lo tienes, pues eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego también eres y estás desnudo. La desnudez en el antiguo pensamiento tenía que ver con vergüenza. Una persona que estaba desnuda era una persona que estaba totalmente arrasada por todo, una persona que ya no tenía nada más que perder, estaba en la ruina total. Y Cristo confronta y le dice a la iglesia, tú dices ser esto, pero yo veo lo que realmente tú eres esto. En la iglesia de la Odisea decir, soy rico, muestra en ella una iglesia autocomplaciente. Se autocomplace en sí misma. Muestra una iglesia orgullosa de su propio esfuerzo. Cuando una de las cosas que Dios requiere de la verdadera iglesia es una iglesia que dependa de Él. Como hijos de Dios, ¿cuándo hemos sido orgullosos de nuestros propios esfuerzos? Ay, lo hice bonito, ay, me pongo una medallita. Cuando Dios quiere que nosotros entendamos que si usted logró, que si yo logré, o que algo sucedió en su vida para bien, no fue usted, fue Dios. Dios le dio la gracia, el favor, y que porque su amor y su misericordia estaban para usted, usted lo logró. Qué diferente es la actitud de la Odisea a los principios del reino de Dios. ¿Cuál, hermano? Mateo 5, versículo 3. Sencillo. Bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que pobre, hermano? ¿O qué es un pobre de espíritu? Una persona que reconoce que está necesitada de Dios. Una persona que se humilla. Una persona que vive dependiendo del Señor. Hermano, le voy a decir algo en esta mañana. Si el Señor no sopla en usted, usted no se levanta de la cama hoy. Si la palabra de Dios no está sobre su vida, su espíritu y su cuerpo no tiene fuerzas para levantarse. Ahí se va a secar y ahí se va a morir. Es decir, que incluso los impíos, los incrédulos, que no conocen al Señor y que no son conscientes, escuche, de lo que realmente hay, Dios es tan misericordioso que hace salir el sol para ellos también. Porque escrito está en la palabra, Dios hace salir el sol a malos y buenos. Dios es tan misericordioso que aún les permite vivir. Porque si el Señor quitara su soplo, no viviría. Para nosotros los hijos de Dios, la vivencia tiene que estar basada en su palabra. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Cuánto más para un hijo de Dios que depende del Señor necesita escuchar su voz para poder avanzar, para poder prosperar, para poder tener un sentido de vida? Hermano y hermana, usted no vino a este planeta, o quiera llamarle tierra, planeta, lo que quiera. Usted no vino a trabajar y a matarse trabajando y a conseguir ladrillo. Usted vino porque Dios le creó con un propósito.
Y es de su responsabilidad, mi responsabilidad, descubrirlo y vivirlo para el Señor. Porque de lo contrario, los 60, los 80, los 90 años en algunos casos que el Señor le permita estar, serán en vano. Totalmente en vano. Para lo que Dios quiso hacer en su vida. Este sistema te enseña que tú vienes aquí a ser un esclavo. ¿Un esclavo de qué? Del propio sistema. De trabajar. No es que hay que trabajar porque si no comemos. No comemos, perdón, mentira del diablo. Usted come porque Dios le provee. Usted come porque Dios cubre su necesidad. Eso es lo que tenemos que creer nosotros como hijos de Dios. No porque no trabaje. Dios puede darle un trabajo, un empleo bien remunerado, una bendición. Gloria a Dios. Pero ese no es el sentido de la vida. El sentido de la vida es vivir para el Señor. Vivir para Cristo. Como hijos de Dios. Y ser útiles para el Señor. Y esa es la realidad. Entonces el principio del reino es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La Odisea no era bienaventurada porque era pobre de espíritu, no. La Odisea era una iglesia orgullosa, opulenta, se jactaba de sus propios esfuerzos. ¿Usted se jacta de sus propios esfuerzos? ¿Se enorgullece? Porque lo que Dios está pidiendo a la iglesia en este tiempo es humillación. Es que reconozcamos que si el Señor no me da la gracia, yo hoy no me levanto. Es que reconozcamos que Dios es tan soberano, tan poderoso, que si Dios no me da la gracia, no tengo salud. No puedo sustentar a mi familia, si es el caso. No puedo salir adelante en la vida. Es que reconozcamos eso. Entonces la respuesta de Cristo es: tú dices esto, pero tú eres desgraciado o desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Escuche, está hablándole a una iglesia que lo tenía todo materialmente. Está hablándole a una iglesia que era tremendamente prosperada financieramente. Ella a su imagen se creía que todo lo tenía, que todo estaba hecho. Y Cristo le dice: lo siento, tú estás ciego, estás desnudo, no tienes nada. Y entonces aquí viene un punto muy importante, que entramos al verso 18. Él le dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico. Número 1. 2. Y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y número 3. Y colirio para ungir tus ojos para que veas. O sea, le he dicho que la Odisea tenía las mejores telas, las mejores ropas, ¿cierto? Le he dicho que la Odisea era el mejor centro médico ocular que existía en aquel entonces. Le he dicho que la Odisea era rica, la ciudad. ¿Por qué Cristo le dice: compra de mí esto para que cambie tu situación? 3 cosas importantes. El oro refinado representa algo. Cuando hablamos de oro refinado, estamos hablando de un oro que ha sido procesado al fuego. Estamos hablando de un oro que ha sido procesado al fuego y que se le ha quitado las impurezas. Cuando Cristo le dice a la iglesia: compra de mí oro refinado para que seas rico, Cristo le está diciendo: la Odisea, tú tienes que ser un verdadero hijo en transformación. Tú tienes que ser transformado por mi presencia. Tú lo que tienes es que ser transformado para que seas rico. Entonces eso quiere decir que la Odisea era una iglesia que no vivía verdaderamente el evangelio. Se tomaba el evangelio deportivamente, por llamarlo de alguna manera. La Odisea era una iglesia que le daba igual el evangelio. No vivía el evangelio, sus obras eran precarias. Vivía una mentira, solamente vivía algo superficial, algo que era opulento, pero no había nada más. ¿Me está entendiendo? Eso era la Odisea. Cuando Cristo le dice: compra de mí oro refinado, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7,
No lo busque, yo se lo voy a decir. Dice que la fe debe de ser probada como oro en el fuego. Y solo así, de ese proceso saldrá una fe firme, una fe verdadera. Un verdadero hijo de Dios es una persona que Dios le ha probado, que Dios le ha fundido en el fuego y Dios lo ha hecho nuevo. Un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que ha salido a flote aun cuando las tormentas más grandes iban a hundir su barco. Un verdadero hijo de Dios es aquel que ha perseverado en medio de las dificultades más fuertes de su vida. Eso es un verdadero hijo de Dios. Eso es una fe firme. Todo lo demás no es cierto. Cristo le está diciendo: tú tienes que comprar de mí oro refinado. El oro que tú tienes es falso. Es un oro falso. Tú dices que eres rico, pero eres pobre. El proceso de Dios en la transformación de nuestros corazones tiene que ser fuerte, minucioso e intenso para que nuestras vidas verdaderamente cambien. De lo contrario no sucede nada. De lo contrario, yo soy un simpatizante, yo soy un religioso, yo vengo aquí, levanto mi mano y digo aleluya, pero yo sigo siendo un sinvergüenza, yo sigo siendo un pecador, yo sigo siendo lo mismo de siempre. Y eso no funciona. No funciona con el verdadero evangelio. En la iglesia el evangelio se ha tratado de apariencia en los últimos años. Toda esa apariencia de verdad, pero es pura mentira. No se ve lo que realmente está detrás del telón. Toda esa apariencia, le he dicho, hay iglesia en Latinoamérica se jacta de que están bien con Dios porque tienen grandes cosas físicamente hablando, pero la realidad es que Cristo les dice: ustedes son unos miserables, pobres y desgraciados, ciegos y desnudos, porque ustedes se han acomodado y se han conformado con algo que no es verdadero. Y esa es la realidad de la Odisea. ¿De qué me sirve superficialmente tener todo lo que quiera si no hay lo que verdaderamente tiene que haber dentro de mí? No me sirve de nada. Lo primero que Cristo le dice: compra de mí oro para que seas rico. Ya le hablé en 1 de Pedro capítulo 1 del verso 6 y 7, habla de la fe que debe ser probada como el oro. Investigue por su cuenta cómo se prueba el oro, cómo se purifica el oro. Se va a quedar sorprendido si no conoce ese proceso. Es un proceso arduo, intenso y con mucho fuego. Las joyas de oro que usted pueda tener han pasado un proceso de refinamiento. Porque cuando el oro se saca tiene impurezas. Y una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida como iglesia, y por lo tanto este ayuno es crucial, es quitar las impurezas. Verdaderamente somos diamantes, pero somos diamantes en bruto. Somos diamantes con muchas impurezas. Somos diamantes que necesitan ser transformados, purificados, trabajados por el arquitecto, por el Señor, por el que verdaderamente sabe hacer una verdadera joya. ¿Me está entendiendo? No huya de los procesos. Los procesos de Dios son los mejores para que usted pueda ser lo que Dios dice que usted es. Si usted huye de los procesos, le tiene miedo a los procesos, nunca llegará a ser transformado. Hay gente que le tiene pavor a los procesos, eso llora, gime, se arrastra. Los procesos de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Si queremos ser otra persona, si queremos que Cristo viva en nuestras vidas verdaderamente. 2, Él le dice: compra de mí vestiduras blancas. Ya lo hablé, ¿qué significa vestiduras blancas? Las vestiduras hablan de nuestra verdadera fe. Cuando nosotros venimos al Señor y entregamos nuestra vida al Señor, nosotros no tenemos vestiduras blancas, tenemos vestiduras sucias, rotas, harapientas, mugrientas. Y lo que hace el Señor es, por medio de su sangre, limpiarnos, nos cambia ese ropaje feo y nos da vestiduras blancas. Las vestiduras blancas simbolizan una persona que anda en justicia, que anda en luz, que ha sido transformada por el Señor. Una persona que manifiesta obras de justicia y de fe. La pregunta entonces es:
Como lo dije en la iglesia de Sardis, ¿cómo están nuestras vestiduras? Mírese a usted mismo y pregúntese, ¿cómo están mis vestiduras? ¿Están blancas? ¿O están rotas, sucias, harapientas? ¿Cómo están mis vestiduras? Entonces Cristo le dice a la Odisea, tus obras son malas, no tienes una verdadera fe. Compra vestiduras blancas de mí para que te cubras y no dejes ver la vergüenza de tu desnudez. Le está hablando a una iglesia que estaba en una ciudad que tenía las mejores telas, el mejor ropaje que hubiera en aquel entonces. Es interesante este contraste el cual Cristo hace. Claro, a lo mejor si usted no ha estudiado la Odisea a nivel de cultura, pues no sabe lo que realmente había allí. Pero Cristo le está hablando a una iglesia que decía tenerlo todo y que se vestía de la mejor manera. A lo mejor hoy usted use trajes de Armani, trajes de Dior, de Dolce Gabbana y todas estas marcas tan apetecidas por la gente, pero el Señor le dice, estás desnudo, estás desnuda, aunque te vistas de etiqueta. Estás desnudo, estás desnuda. ¿Sabes por qué? Porque tus obras no son verdaderas, no son blancas. Acuérdese que Dios ve lo que realmente es. El hombre mira lo superficial. ¡Ay, qué bonito traje! ¡Qué bonito vestido! Todo. Dios mira lo que verdaderamente hay en el corazón. Lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros por dentro. ¿No lo sabía? Somos un libro abierto, estamos desnudos delante del Señor. Y Él sabe lo que realmente hay. Entonces Él le dice, compra de mí vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y número 3, y compra de mí también colirio. El colirio era un medicamento que se utilizaba para algunas afecciones oculares. ¿Vale? Usted hoy en día le pasa conjuntivitis o algo en el ojo y le mandan un colirio. Va a la farmacia y le mandan un colirio. Ya le dije que en la Odisea había el mayor centro médico ocular. Si alguien tenía problemas en los ojos y no había otra ciudad donde en la Odisea iba a encontrar una solución, y digo entre comillas iba a encontrar una solución, porque los mejores médicos oculistas estaban en la Odisea y el mejor medicamento estaba en la Odisea. Pues peculiarmente y con ironía, la iglesia estaba ciega. Cuando era donde podían hallar soluciones a sus problemas oculares, pues resulta que la iglesia estaba ciega. Y eso es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual no te deja ver realmente tu condición. La ceguera espiritual te engaña, te hace ver que estás bien. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo estoy bien delante del Señor? Y el Señor le dice, ¿qué? ¿Estás bien? Apestas. Apestas. ¿Cuántos hemos atrevido a decirle, Espíritu Santo, muéstrame realmente cómo estoy yo? Y casi que te da un soponcio y te vas de para atrás. Porque la ceguera espiritual enmascara lo que verdaderamente somos o estamos. Por eso la Odisea era una iglesia que no se podía ver a sí misma. No se veía a sí misma. Ella creía que todo lo tenía. ¿Cuántos de nosotros hoy en día tenemos ceguera espiritual? Grandes velos en nuestros ojos espirituales. No vemos lo que Dios es. No vemos lo que Dios nos dice. ¿Cuántos de la iglesia hoy en día se encuentran en ceguera? ¿Cuántos están siendo engañados por falsas doctrinas, por la doctrina de los Nicolaitas, por la doctrina de Balaam, por la doctrina de Jezabel? ¿Cuántos están siendo engañados? Cientos, miles en algunos casos. ¿Cuántos van detrás de los hombres? Hoy en día Latinoamérica es cabeza en esto. ¿Cuántos van detrás de los hombres con ceguera espiritual? Porque si fuéramos y estuviéramos con el Señor realmente, Dios quitaría nuestra ceguera y pudiéramos ver como Él ve. Y más aún pudiéramos vernos tal y cual como somos delante del Señor. Y si Dios nos muestra que estamos mal, no es para condenarnos, todo lo contrario, es para transformarnos.
Es para que seamos conscientes de que quizás somos trapos inmundos delante de Dios, pero que Él es poderoso para transformar lo negro en blanco. Porque Él es poderoso para limpiar lo sucio y ponerlo en limpio. Por eso Él le dice, colirio, para que veas, unjas tus ojos y veas. El único que puede abrir mis ojos espirituales es el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pastores, hermanos, hoy en día están en ceguera espiritual? ¿Cuántos guían, ciegos guiando a ciegos? Dice la palabra, los dos se van al hoyo. ¿Cuántos guías hoy en día están ciegos? Enfocando al pueblo al materialismo. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar coche, carro, jet privado y avión y submarino y de todo. Dios te va a dar de todo. No te preocupes, hermano, cuando le hablan del pecado de la gente, cuando confrontan el pecado, cuando llaman a la gente a vivir para el Señor en santidad, cuando edifican verdadero un muro en esta pandemia. En esta pandemia muchos se han caído. Hay pastores que no han sabido qué hacer en esta pandemia. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que han edificado en terreno o en arena, terreno movedizo. Se han dado cuenta que enfocaron al pueblo en cosas superficiales y nunca le enseñaron al pueblo a perseverar en medio de una tribulación. Nunca le enseñaron al pueblo a ser de fe firme, fe fuerte. Por tanto, eso se vino abajo. Y es voluntad de Dios de que eso se venga abajo. Es voluntad de Dios mostrar cuáles son las edificaciones que están en la arena y cuáles son las edificaciones que están en la roca. Por eso muchos en este tiempo se han apartado de Dios. Muchos se han decepcionado de la fe. Muchos no han querido avanzar, todo lo contrario, se han ido al mundo. Muchos han sido engañados por Satanás en este tiempo, en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de la crisis económica. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no tenían una fe verdadera, porque su fe era una fe superficial, era un espejismo delante de ellos, porque les enseñaron un culto religioso y no les enseñaron una verdadera relación con Dios en la intimidad. Porque le enseñaron a venir aquí los domingos a decir Dios está allí. No, hermano, Dios está donde usted le busque. Se equivocó. Porque les enseñaron a que aquí se venía a buscar a Dios. No, hermano, usted busca a Dios en su interior, en su casa. Usted tiene que buscar al Señor todos los días de su vida. Porque no le enseñaron el verdadero evangelio, le enseñaron una religión. Y la religión no da vida. La religión no transforma, la religión no hace nada, porque es muy bonito venir a un lugar como estos y venir todos engalanados y venir todos con un grupito de música excepcional y con unas voces extraordinarias. Es muy bonito superficialmente, pero verdaderamente eso está ministrando la vida eterna en ti. ¿Cómo sales de ese lugar? ¿Sales amando al Señor o llega el lunes y bajaste del cielo a la tierra? Los frutos demuestran la calidad del árbol. Si tus frutos son malos, es decir, tu árbol está malo. Y es la realidad. Y por eso muchos cristianos en este tiempo no han podido estar firmes. Se han doblado y se han quebrado, y muchos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque su fe no era verdadera. Porque la iglesia no ha sido una iglesia como Filadelfia, ha sido una iglesia como la Odisea, que edificaron en lo superficial y eran orgullosos en sí mismos. Y entonces vino el desastre y se llevó la riada a todo el mundo. 3 cosas entonces que Cristo nos pide. Hermanos, los procesos, el oro refinado es vital para la transformación. ¿Usted quiere ser el mismo? Espero que diga que no. Entonces prepárese para los procesos. Prepárese para que Dios lo triture, como se tritura la oliva y saca el aceite. Prepárese para que Dios lo meta al fuego. Prepárese para que su fe crezca y se vuelva una fe fuerte en medio de las tribulaciones.
Yo no vengo a decirle en esta mañana que todo va a estar bien, eso sería una mentira. Yo vengo a decirle que su casa se le va a sacudir, que su vida se le va a sacudir, pero también vengo a decirle que Dios lo va a rescatar y lo va a salvar si usted se dispone para ello. Esa es la realidad y ese es el verdadero evangelio. Cristo nunca quiso satisfacer a la gente con lo que le iba a decir. ¿Cuántos pastores le predican hoy a la gente lo que ellos quieren oír? Ay, es que yo quiero oír que es que a mí me va a ir bien, que es que no pasa nada que yo esté fornicando, es que no pasa nada que yo esté haciendo lo otro, es que no pasa nada que yo sea orgulloso. ¿Cuántos pastores le dicen, sí, hermanito, no pasa nada, casas el año que viene? No pasa nada, usted traiga su diezmo. ¿Cuántos le predican a la gente lo que la gente quiere oír? Así, en YouTube está la carta entera. ¿Cuántos? Pero ¿cuántos son unos pocos fieles se atreven a hablar lo que Dios está hablando? Se atreven a decir lo que el cielo quiere. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué? Y esos no son populares. Porque la gente corre detrás de lo que la gente quiere oír. La gente no corre detrás de lo que Dios está hablando. Porque le pesa. Porque le pesa ser verdadero. Porque le pesa. Porque quiere vivir lo fácil, lo regalado. Porque quiere vivir lo que verdaderamente el mundo le quiere ofrecer. Procesos es algo muy importante en nuestra vida. Vestiduras habla de nuestras obras. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuáles son mis obras en la fe? ¿Son blancas, son grises, son negras? ¿Cómo estoy delante de Dios? Si me muriera mañana, ¿será que me encontraría de cara a cara con el Señor? ¿O dónde me iría? ¿O qué pasaría de mí si en el estado espiritual que me encuentro? Esas son preguntas que yo debería de plantearme. Y número 3, la ceguera espiritual hace que la gente no vea lo que Dios está haciendo. La ceguera espiritual es autocomplaciente. Me autocomplazco conmigo mismo, conmigo misma. Yo estoy bien. No, hermano, usted se equivoca. Yo estoy bien. Yo estoy fino con el Señor. ¿Fino? ¿Fino de qué? Mira tu realidad espiritual. Mira tu vida. Un desastre. Fino es el tiempo de que empecemos a reconocer quiénes somos delante de Dios y que Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas. Entonces eso le dice Cristo a la Odisea. Y le dice algo muy peculiar, verso 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Entonces le dice algo muy importante, iglesia, es todo para nosotros. Rema. Bueno, todo esto es rema, pero este verso en particular le dice, sé fervoroso. ¿Alguien sabe qué significa ser fervoroso? Ser ferviente, ser pasional, tener un gran deseo por el Señor. Le dice, sé fervoroso y arrepiéntete. Wow. Siempre el arrepentimiento como un común denominador de todas las iglesias del Apocalipsis. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No que llore y diga, el Señor perdóname y mañana siga haciendo el mismo cuento. No. Arrepentimiento tiene que ver con que cambio mi corazón, cambio mis obras y pongo mi rostro hacia el Señor. Y si no me arrepiento, pues bueno, entonces no se queje porque le va mal en la vida. Usted decidió vivir lejos de Dios. Ya está. Y será arrastrado por este sistema y el diablo jugará fútbol con usted. Esa es la realidad de este mundo. Sencillamente. Entonces Cristo le dice, yo disciplino. Y aquí lo importante es esto. Dios tiene la esencia de su voz, es paternal. Y la esencia paternal es disciplinar y encaminar a sus hijos. ¿Usted va a dejar que su hijo sea un desaplicado? ¿Usted va a dejar que su hijo sea un maleducado, un sinvergüenza? Bueno, si su hijo es un desaplicado, maleducado y sinvergüenza, la culpa no es de él, la culpa es de usted como padre. ¿Por qué? Porque nunca tuvo la diligencia de disciplinarle y de enseñarle el camino correcto. Entonces Dios quiere que sus hijos sean hijos disciplinados. Entonces dice, el amor. Escuche, el amor de Dios. Ay, hermano, es que Dios es amor. Sí, entonces Dios es amor y entonces Dios, porque es amor, te va a tolerar tu indisciplina. No. Entonces, porque tú amas a tu hijo, tú vas a hacer que te haga, pues, que te tumbe la casa.
Porque le amas todo lo contrario. Por cuanto Dios es amor y Dios ama, disciplina. Por cuanto Dios es amor y Dios ama, disciplina. Y la palabra disciplina, o yo reprendo y disciplino, escuche. La palabra disciplina ahí en ese pasaje, en el versículo 19, es una palabra que no es desconocida para nosotros. Hay todo un tema y una labor para esto que ya le hemos dado, pero es digna de renombrar. Paideuo, que significa entrenar a un niño, educar, disciplinar, corregir, enseñar. ¿Wow? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios con su pueblo. Entonces vemos a predicadores que le endulzan el oído a la gente. ¿Y dónde está la disciplina de Dios? Es que Dios no me dice nada, que yo tengo que dejar a esa muchachita porque no me conviene. Bueno, entonces como Dios no me dice nada, ni nadie me dice nada, entonces yo sigo y hago mi labor. Bueno, déjeme decirle que la esencia de la voz de Dios es disciplina, corrección, entrenamiento, como se entrena a un niño, como se le enseña a sentarse, a comer, a hablar, a saludar, buenos días, buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la esencia. ¿Por qué? Porque lo ama. La peor manifestación de desamor es ignorar. Cuando uno ignora a una persona y dice, que se pierda, eso ya es totalmente desamor. Porque le importa ya lo que eso suceda. Y al Señor le importa lo que sucede con nosotros. Por eso dice Cristo, yo reprendo y disciplino a los que amo, a los que tiernamente les amo, les quiero. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Y escucha el verso 20, va a decir algo muy importante. Por cuanto el estado de la Odisea era deplorable, por cuanto el estado de la Odisea era un estado terrible, quizás en muchos aspectos, él le dice, verso 20, aquí yo estoy de pie junto a la puerta dando aldambonazos. Esto dice la versión textual, la otra versión dice golpeando. Dice, aquí yo estoy de pie junto a la puerta. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este verso se ha utilizado mucho para evangelizar y ciertamente tiene una connotación espiritual, pero incluso en este pasaje lo que quiere decir es que por causa de la iglesia o del estado de la Odisea, el cual era deplorable, Cristo aún, escuche bien esto, porque esto es poderoso, insistía en poder transformar a la Odisea. ¿Eso es amor? ¿Eso es amor? Cristo hubiera podido decir, que se maten y yo ya no quiero saber nada, como muchas veces nosotros decimos. Aún Cristo, en medio de la situación tan deplorable de la Odisea, dice, yo estoy a la puerta y llamo, estoy golpeando, estoy queriendo abrir tu corazón. Si tú me abres, entrarás y yo cenaré contigo. Es decir, te harás parte conmigo y yo me haré parte en ti. Como dice el Evangelio de Juan 14:23, dice que el que cumple su palabra y la hace, dice, yo y el Padre vendremos a hacer morada con él o en él. El verso 20 es un verso muy crucial porque muestra la insistencia de Dios, un llamado ferviente de Cristo para que se hagan parte con Él, ¿a pesar de qué? A pesar de su estado deplorable espiritual. Muchas veces en nuestras vidas estamos en un estado deplorable espiritual y aún Dios sigue dándonos, Dios sigue hablándonos, Dios sigue queriendo hacer algo en nuestra vida. Pero muchas veces el orgullo no deja que la puerta se abra y que el Señor quiera entrar con nosotros. Esa es la realidad. Y luego, Él va a terminar diciendo, verso 21, la Odisea al que vence, al que sale de este estado y vence en la fe, dice, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. En otras palabras, le da una posición de autoridad.
Si la iglesia de la Odisea sale de esa situación deplorable, la iglesia de la Odisea puede entrar en el trono de Dios y obtener una posición en el reino importante. Y eso es una promesa. Entonces, ¿qué está pidiendo Cristo básicamente a la iglesia contemporánea? Es decir, a la iglesia de nuestro tiempo: arrepentimiento. ¿Qué le está pidiendo el Señor a su vida? Bueno, lo más seguro es que Dios le esté pidiendo arrepentirse. Es que Dios le esté pidiendo cambiar su manera de vivir, cambiar su manera de pensar. Es que Dios le esté pidiendo que usted sea consciente y reconozca que necesita un arrepentimiento genuino, que necesita la gracia de Dios, la misericordia y su amor para poder avanzar y seguir adelante. ¿Qué le está pidiendo Cristo a la iglesia? Vuelvo y lo repito: arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia ha andado torcida, dando bandazos en muchos aspectos. Porque la iglesia ha hecho las cosas torcidas de hace mucho tiempo. Por eso muchos ha producido, muchos o ha dado a luz mucha gente torcida en el evangelio, faltos de una verdadera relación con Dios, faltos de una verdadera fe. Y yo sé que este mensaje es confrontativo. Creo que es uno de los mejores mensajes que el Señor tiene: confrontarnos. Dios no le va a hablar. Si esta es la voz de Dios, Dios no le va a decir: ay, qué bien, tranquilo, y le va a dar 2 palmaditas en el hombro y sí, tranquilo, siga haciendo lo que le da la gana. Pues déjeme decirle que Dios no le va a decir eso. Eso se lo dirá el predicador que le endulce el oído. Pero Dios, si va a hablar, Dios me va a confrontar y Dios me va a corregir, porque me ama y porque quiere que yo camine como Él quiere que yo camine. Esa es la realidad. Y el que le gustó lo agarró, y el que no, pues siga dando bandazos. Después no se queje, como le decimos por allí. Pero el Señor quiere que nosotros no seamos ni como Efesios, que perdió el primer amor. Hay gente que conoció al Señor hace unos años atrás, y ¿sabe qué? En ese entonces estaba enamorado, enamorada. Ay, Cristo por aquí, Cristo por acá. Vino el mundo y lo sedujo y perdió su amor. Y ahora se encuentra apartado, apartada. No sabe ni qué es la palabra oración ya. Es más, ya no sabe ni que existe la Biblia. Dios no quiere que seamos como Éfeso, que perdieron su fervor y su pasión por el Señor. Dios no quiere que seamos como la iglesia de Pérgamo, seducidos por las doctrinas falsas detrás de hombres. Dios no quiere que seamos como la iglesia de Tiatira, que están detrás del hechizo y el encantamiento de un demonio llamado Jezabel. Dios no quiere que seamos como la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, o la iglesia de la Odisea. Dios quiere que seamos una iglesia verdadera, y que hay que cambiar nuestros corazones en este tiempo. Por eso está la promesa. Escuche Mateo 19. Ya voy a terminar. Mateo 19, 28. Dice: y Jesús le está hablando a sus apóstoles y le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando ellos sean regenerados, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. ¿Cuándo pasó eso? Eso ya pasó. Eso no va a pasar. Ya sucedió. Cristo se ha sentado en el trono de gloria. Cuando el Hijo de Dios se sienta en su trono de gloria, vosotros los que me seguisteis también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces es una promesa de posición celestial. Son las promesas de Dios. Verso 22. Y este verso lo dejé para lo último, porque este verso se nombra desde Apocalipsis 2 hasta Apocalipsis 3, 22. Y es un verso que parece algo corto y algo sencillo, pero es un verso que tiene la mayor connotación de la carta, porque es el cierre de la carta. Y dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. ¿Qué es lo que dice el Espíritu a la iglesia? El que tiene oído, oiga. Y es peculiar, porque le voy a decir algo. Es peculiar porque la palabra oiga en el griego es una palabra
que se llama así akouo, que significa entender, escuchar, obedecer. Tremendo. La palabra oiga en el griego es semejante a oír y obedecer en el hebreo, que es el famoso Shama Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, el oír en el Señor significa, ¿sabe qué? Obedecer. El oír no es solamente un sonido audible. Cuando usted dice, yo escuché la voz de Dios, entonces está queriendo decir, yo le obedecí al Señor. Pero cuando dicen, yo escuché la voz de Dios y ahí me quedé, usted no la escuchó. Usted pudo haber oído algo como algo auditivo, pero no escuchó la voz de Dios cuando le pidió X o le pidió Y. No obedeció al Señor. Por eso ahí dice y termina culminantemente: el que tiene oído, oiga. El que esté preparado para escuchar la voz de Dios, que la oiga. Es decir, que la entienda y que la obedezca. ¿Habrá alguien en esta mañana con oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice? Amén. ¿Habrá alguien en esta mañana que le diga al Señor, yo quiero obedecerte? Me he pasado 10 años de mi vida quizás desobedeciéndote. Yo quiero obedecerte ahora, quiero cambiar mi vida, quiero hacer las cosas bien. Quiero verdaderamente cambiar mi vida y apegarme a tu mano poderosa. Aún me queda una sesión que voy a hablarle de los aspectos finales de las cartas. Y voy a hacer toda una dinámica espiritual por la cual usted lo va a tener más claro. Pero hoy por hoy la Odisea es una iglesia terriblemente a los ojos de Dios. Es un estado espiritual deplorable que nos lleva a la derrota, la cual Cristo no quiere. Y esto lo tenemos que entender bien. Si yo voy a la derrota fue porque yo quise ir a la derrota. Pero Cristo no quiere que yo vaya a la derrota. Cristo no quiere que yo sea derrotado. Cristo no quiere que yo me pierda. Amén.